Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. La agenda política lo mantuvo al centro del debate con la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero ahora se suman las controversias por la renuncia del subsecretario de Hacienda tras el caso por consumo de drogas, el debate sobre la persecución de deuda de Beca Chile y la tensión dentro de la oposición. Queremos conversar hoy con el diputado por la región de Coquimbo y más votado en la última elección, Daniel Manucheri. ¿Cómo está, diputado? Hola, Josefa, placer poder saludarlos. Diputado, ayer se aprobó entonces definitivamente la mega reforma. ¿Cómo evalúa usted este triunfo del gobierno y esta derrota que según el senador Cruz Coque lo tiene en el suelo usted, la oposición? Mire, lo primero es que esta es una reforma profundamente injusta y que no es más que una transferencia indirecta de más de 4.000 millones de dólares al 1% más rico de este país sin pedirles nada a cambio. Es una reforma que el resultado que vamos a ver nosotros seguro es mayor déficit fiscal, mayor endeudamiento público y recortes sociales. Respecto a la generación de empleo, al desarrollo económico, no hay ninguna certeza respecto de eso. Y cuando nosotros pedimos certeza respecto de los resultados de esta reforma, ni el propio ministro pudo darlos. El ministro nos pidió que creyéramos en él, sin ningún paper, sin nada, así como alguien que cree en la Virgen del Carmen o en la Virgen de Andacollo, pero la verdad es que uno al ministro de Hacienda le pedía más certeza respecto de lo que estaban ellos proponiendo. No existe y por tanto nosotros creemos que esta es una mala noticia para Chile. Nosotros nos opusimos con mucha fuerza. Y respecto a su pregunta, lo que dice el senador Cruz Coque, yo escuché su entrevista y él pone como el buen ejemplo de una oposición al PDG. La verdad es que nosotros creemos que estamos en minoría en el Congreso, las fuerzas progresistas en la Cámara de Diputados representan 1/3 del Congreso, no tenemos capacidad de poder oponernos con un peso dentro, bien recién lo decía Danilo, nosotros perdimos el peso en la última elección, yo no obstante tuve una buena votación particular, a nosotros perdimos la mayoría política en el Congreso, por tanto la alternativa nuestra de hacer lo mismo que está haciendo el PDG, bajo ningún punto de vista creo que sería algo que pudiésemos sumarnos, o sea, para ellos, ellos les gustaría más una oposición que fuese una oposición que hable despacito, una oposición que esté al servicio del gobierno. Y nosotros lo que hemos hecho, de alguna manera, es generar una oposición desde la opinión pública también, que no obstante ellos tener los votos, ellos tienen que tener conciencia que hoy día la opinión pública no está respaldando esta reforma. Por tanto, desde la perspectiva nuestra, sí hemos logrado que la ciudadanía tome conciencia que este tipo de reformas son reformas que no son beneficiosas para el país y que el gobierno no está yendo por el rumbo correcto. Entonces no se siente en el suelo, como decía el senador. No, nosotros yo creo que los que tienen que preocuparse son ellos que están avanzando en reformas que no cuentan con un respaldo popular suficiente. Esta reforma, ninguna de las reformas que están avanzando, incluida esta ley de los súper ricos, es una reforma que en todos los estudios de opinión demuestra que la gente no lo ve como una salida importante para el país, como algo que pueda garantizar empleo, que pueda garantizar desarrollo económico. Por tanto, nosotros como oposición vamos a seguir siendo una oposición firme a estas medidas que creemos que son un retroceso para los chilenos. ¿Y hacen alguna autocrítica respecto a lo que pudo haber hecho la oposición en la tramitación de la mega reforma? Porque hay que decirlo, que como hablábamos con Danilo, el gobierno fue exitoso en sacar adelante una de las reformas más ambiciosas que tenían. No, el gobierno tenía la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados y con el apoyo del PDG rápidamente pudieron consolidarlo. Entonces, nosotros creo que desde la perspectiva de la opinión pública sí tuvimos la capacidad de poder plantear nuestros puntos y la opinión pública hoy día lo que nosotros vemos es que está más en contra que a favor de esta reforma. Por tanto, nosotros creo que no pensar en una autocrítica por habernos opuesto a algo que nos parece injusto, porque el problema de fondo no es que estemos nosotros disponibles o no a dialogar.
El problema es que el gobierno, cuando presenta una reforma extrema, con ideas extremas, es muy difícil el poder construir un consenso. Y cuando el gobierno invita a estos diálogos, el gobierno lo que señaló desde el primer minuto es decir, mire, nosotros no estamos, nosotros podemos conversar todo, menos las cosas importantes de esta reforma. Entonces, nosotros para llegar con ideas de los pañales o las toallitas higiénicas que alguien pudiese plantear o cualquier cosa, no tenía ningún sentido. Y a nuestro juicio lo que nosotros sí hicimos fue marcar una posición que representa un porcentaje importante de los chilenos. Diputado, usted señaló que el subsecretario de Hacienda pudo haber estado negociando la mega reforma bajo los efectos de las drogas. ¿Por qué consideró importante plantearlo públicamente? Mire, lo que yo he sostenido es que acá se ha generado una situación de incertidumbre respecto de algo que nos parecía que tenía que ser más claro. Hay un subsecretario que hizo que dio positivo en un test de drogas. Ese test de drogas se toma el día 23 de junio. La salida del subsecretario se notifica el día 24 de julio. Por tanto, nosotros creemos que, y ante la duda que existió públicamente respecto del test de droga, que se puede haber planteado que era legítimo, el subsecretario optó por no seguir el protocolo ya establecido, que era poder hacer una contramuestra, que la contramuestra ya estaba tomada por el laboratorio, lo único que se requería era solicitar que se hiciera un análisis respecto de esa contramuestra, y el subsecretario optó por no hacerla, optó por hacer otro examen en otro laboratorio, con otro tiempo y con otro estándar de medición. Y ante eso nosotros creemos que ha faltado la claridad, primero por parte del gobierno, de señalar que esto no es un tema preliminar, sino que es un tema zanjado. Hay un examen positivo por drogas y hay un protocolo que también existe, el cual el propio subsecretario no optó. Y lo que hemos visto con posterioridad es una reacción por parte de la derecha que me parece escandalosa, porque lo que ellos han salido a decir es que prácticamente ese examen no es válido, que el laboratorio tiene problemas. O sea, imagínense, el único argumento que ellos dan al respecto es porque el resultado de ese examen no es algo que lo favorezca. Por tanto, nos parece que es muy complejo cuando se pone en cuestión un sistema que fue licitado por el propio gobierno, un laboratorio que el propio gobierno fijó y que a mi juicio tiene que respetarse protocolos que ellos mismos en el pasado habían defendido con mucha fuerza. Pero lo cierto es que ahora está en una polémica porque el ex subsecretario respondió directamente a sus declaraciones señalando que Manucheri nos tiene acostumbrados a sus declaraciones pequeñas y miserables. ¿Qué le responde? Mire, yo creo que esto no se trata de una polémica respecto a los dichos, ni respecto a una polémica entre el subsecretario y el diputado Manucheri. Hay que hacerlo bien claro. Los que sacaron al subsecretario del gobierno fue el presidente Kast, no fui yo. Y el presidente Kast y el gobierno fueron los que decretaron que él tenía que salir. Y yo supongo que salen porque se dan cuenta de la gravedad de lo que significa un positivo por test de droga. Y que nosotros además lo hemos visto como una situación que se ha ido reiterando en el gobierno. Hay 2 seremis que han salido por consumo de drogas. Hay uno que sostiene lo mismo, vio el subsecretario que cuestionó el laboratorio y también salió a decir, mire, yo también mi examen por cocaína, porque él mismo señala que es cocaína lo que el consumo que aparece en su examen, él sale. Entonces, hay que medir las cosas en su dimensión. No, llevar el debate a una polémica entre 2 personas nos dice relación con lo relevante, que es aclarar por qué no se quiso solicitar la contramuestra. Si todo este problema y toda esta polémica se zanjaba con la contramuestra, que es distinto a un examen en otro laboratorio, porque algunos dicen, no, es que él hizo una contramuestra. No, él no hizo una contramuestra, lo que él hizo fue otro examen en otro laboratorio que no tiene ninguna validez. Porque imagínese el día de mañana una persona que trabaja y le piden un examen de drogas y llega al examen, le toman el examen, da positivo, él no puede llegar al mes a decirle al jefe, mire, ¿sabe qué? Yo fui a otro laboratorio y en ese otro laboratorio, que era con otro estándar, ya me hice un examen, así que usted anule el examen que tuve hace un mes. Eso no existiría. No. O un narcotés en la calle. Imagínese que un policía le hace un narcotés a una persona
y ese narcotest da positivo y después la persona llega a las 3 semanas a decir, mire, yo ya me hice uno privado, así que elimíneme ese resultado. Eso no, por algo existen las contramuestras. Y si el subsecretario solicita la contramuestra y la contramuestra se revisa, si la contramuestra es nuevamente positiva, se acaba la polémica. Y si la contramuestra es negativa, también se acaba la polémica. Ese es el tema de fondo, a mi juicio. Diputado, cambiando de tema, usted ha seguido de cerca la discusión por Becas Chile desde la Comisión de Ciencias. ¿Qué le parece el camino que está siguiendo el Ejecutivo en esta materia? Yo quiero primero señalar que es muy relevante la formación de las personas. La formación de los profesionales probablemente es el mayor elemento que nos puede llevar en algún minuto al desarrollo como país. Y cuando la formación es en países que tienen tecnología más avanzada, estudios más avanzados, evidentemente es una contribución. Por tanto, quiero en primer término defender la importancia de las becas para que la gente que muchas veces no tiene los recursos pueda acceder a esto. Ahora, de eso no se sigue automáticamente que la gente no pueda dejar de cumplir. Si la gente firmó un contrato y ese contrato ameritaba que esas personas tenían que cumplir regresando al país, lo que corresponde es que cumplan, porque las reglas estaban claras desde el principio. Eso no obsta que se puedan hacer modificaciones para el futuro. Yo creo que, y yo respaldo que se pueda estudiar las modificaciones que tienen que implementarse en Becas Chile, partiendo desde la base que es el Estado el que tiene que fijar determinadas áreas y determinadas prioridades en donde poner los recursos. Hoy día nosotros tenemos un tremendo tema, por ejemplo, con el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, tenemos déficit de especialistas en salud, tenemos un potencial energético, un potencial minero, un potencial con nuestros océanos, tenemos problemas de sequía en el norte de Chile. Todas estas son áreas que debería enfocarse con mucha fuerza los recursos del Estado para formar gente de primer nivel en estas áreas. Pero también tiene que haber la capacidad de generar un sistema para que estas personas que se forman en el extranjero puedan insertarse en nuestro país, porque hay casos muy paradojales respecto de profesionales que han vuelto a Chile y no encuentran trabajo, no hay universidades que los contratan. Había una profesional que venía con un máster de Inglaterra en materias mineras y estaba timbrando patentes en la Universidad de Providencia. O hay algunos que terminan diciendo, mire, yo aquí lo único que me queda es manejar Uber. Entonces tiene que generarse además un sistema que permita esta gente ponerla al servicio del país, porque hoy día lo único que se les pide para poder devolver la beca es que retornen a Chile. Y eso de retorne a Chile puede ser que retornen a manejar un Uber, y eso claramente no sería una contribución al país. Por tanto, creo que son materias que tienen que trabajarse y lo hemos conversado con la ministra de Ciencia en la línea de poder incorporar estas materias en las nuevas becas Chile, que tienen que continuar. Bajo ningún punto de vista puede ser la solución a esta problemática sea terminar con las becas. Eso sería un error garrafal como país. Sino lo que hay que hacer es justamente buscar las modificaciones para ponerlas al servicio de Chile. Diputado, ya para ir finalizando, tengo que preguntarles por las críticas a su estilo. Para muchos, el tipo de actitud política que usted tiene desprestigia la política, dicen. Es su negocio, han dicho también. ¿Qué les parece eso y cómo responde a sus críticos? Juan Manuel Astorga ahí tuvo una columna en donde lo criticó duramente. Mire, hay una élite que le molesta mucho las cosas que nosotros hacemos. Les molesta desde el momento en que hemos perseguido la corrupción en el Poder Judicial. Recordemos que había algunos que hacían gárgaras, entre otros ese mismo periodista, respecto de nuestros ataques a los jueces que eran tan prestigiosos, que hoy día están formalizados por escándalo de corrupción. Cuando nosotros levantamos la voz en contra de la corrupción en el caso Hermosilla, eso significó que no solo se quedó en dichos, sino nosotros hicimos acciones que permitieron que 3 jueces corruptos del más alto nivel de nuestro país terminaran fuera del sistema.
mientras otros silenciosamente miraban lo que acontecía o no se atrevían a hacerlo. Por tanto, nosotros creemos que hablar de estilos y eso, yo diría que si perseguir a la corrupción, si enfrentar las injusticias frontalmente, si ocupar las vías institucionales, que nosotros siempre las hemos utilizado, oficios, en Contraloría, comisión investigadora, acusaciones constitucionales, que es parte de nuestro trabajo. Lo que es relevante en esto es cómo la ciudadanía lo toma. Y la verdad es que si uno mira los resultados electorales, en la última elección yo tengo la votación más alta en la historia de un parlamentario en mi región. La senadora Chicardini fue la senadora más votada porcentualmente en la última elección. Yo estoy dentro de las mayorías nacionales. Por tanto, claramente la ciudadanía ha respaldado lo que hemos hecho y que algunos pretendan amedrentarnos o que quieran cambiar nuestra manera de afrontar estos temas, a nosotros no nos afecta. Y yo creo que lo que sí desprestigia la política, porque algunos creen que a la política se desprestigia enfrentando a la corrupción o la manera que nosotros hemos tenido de hacer política, eso es lo que desprestigia la política. Yo les diría que lo que desprestigia la política es cuando tienes senadores que están formalizados, cuando tienes corrupción, cuando tienes coimas, cuando tienes periodistas que mienten, cuando tienes gente que funciona en base a redes de ligadas muy fuerte a la corrupción. Yo creo que eso es lo que desprestigia a la gente, cuando la gente tiene que elegir entre los beneficios para la ciudadanía y prefiere elegir los beneficios para sus financistas en las campañas. Eso yo creo que es lo que realmente desprestigia la política. Perfecto. Muchas gracias, diputado, por haber estado con Turno PM. Que esté muy bien.